y bienvenidos de nuevo a este canal. El vídeo de hoy va a estar centrado en la temática 8M y quería aprovechar este vídeo también para agradecer la oportunidad que tuve ese día de compartir una mesa redonda con 3 científicas maravillosas gracias a la Delegación de Química de la Universidad de Murcia. Quería daros las gracias porque fue una oportunidad maravillosa y de alguna forma el vídeo de hoy va a estar relacionado con algunos de los temas que se trataron allí. Este año he decidido tratar la situación de la astronomía en España respecto a la mujer. Sí que es cierto, pues de que se habla de que de alguna forma las mujeres siguen siendo menos representadas que los hombres en el mundo de la astronomía, pero es algo que se oye de forma vaga y que en general no se aportan las cifras correspondientes. O sí que se aportan, pero en muchos casos son desconocidos. Así pues, he estado analizando algunos estudios que se han hecho al respecto y voy a tratar de dar cifras de forma cuantitativa de cómo se encuentra la cuestión en España. Si te interesa, empezamos. A lo largo de la historia, el papel de la mujer en la astronomía siempre ha sido un papel secundario. Ha quedado relegado a un segundo plano y en muchos casos la mujer no ha podido acceder a él. Tenemos que tener en cuenta la condición social y la época anterior en la que las mujeres tenían un papel secundario en la sociedad y su rol principal era crear una familia, casarse, tener hijos y así sucesivamente. Afortunadamente, en los últimos años, especialmente en el último siglo, se ha avanzado mucho en igualdad y la mujer ha podido acceder por fin a la ciencia o de alguna forma ha podido acceder a la ciencia siendo reconocida, porque sí que es cierto que ha habido muchas científicas muy productivas que sus trabajos han quedado escondidos tras nombres de hombres. Es decir, que ellas hacían un trabajo y el mérito se lo llevaba un hombre, que en muchos casos solía ser alguien de la familia o bien su marido. Como os decía, estas cosas pues están cambiando y obviamente encontramos, no lo sé, día a día, uno entra en Archive y busca artículos de astronomía y obviamente pues se encuentran artículos que han estado hechos por mujeres. Es decir, que este tipo de situaciones en general ya no suceden. Pero sí que es cierto que sigue existiendo pues un cierto gap entre pues la población masculina y femenina que abarca pues lo que sería el mundo de la investigación en astronomía. Concretamente vamos a centrarnos en 2009. En 2009 se hizo un estudio a 46 centros de investigación españoles, entre los cuales se incluyen universidades, organismos públicos de investigación, observatorios, planetarios y también miembros de la Agencia Espacial Europea. En ellos se encontró que aproximadamente el 30% de sus miembros eran mujeres y el 70% eran hombres. Como podéis ver, no son unos porcentajes muy esperanzadores, sigue siendo una mayoría de hombres, pero sí que es cierto que no estábamos a 0 y 100, o sea, las cosas como son. Pero sí que es cierto que sigue y seguía siendo algo minoritario. Para tratar pues de mitigar estos efectos, se trató de crear pues desde instituciones algunos eventos o digamos comisiones que trataran de revertir esta situación que no es positiva para nadie. Por ejemplo, desde la Sociedad Española de Astronomía se creó la Comisión de Mujer y Astronomía, a partir de la cual pues se trataban de crear iniciativas para atraer este talento femenino y que no se perdiera, digamos, por el camino por falta de referentes. No en vano, una de mis profesoras de universidad, en la Universidad de Barcelona, durante mi grado y mi máster, fue la primera directora mujer de la SEA, lo cual me enorgullece profundamente. Y a partir de ahí, pues se crearon diferentes iniciativas para tratar pues, de mitigar esta situación. A partir de ahí, pues anualmente se empezaron a realizar una serie de estudios sociológicos, digamos, en los que pues se analizaban la participación de mujeres dentro de los centros de investigación y, muy importante, en qué rangos se encontraban. Y es que
Se podría decir en términos generales que la participación de la mujer en los centros de investigación ha aumentado en los últimos años. Se podría decir de forma pequeña, sí, ha aumentado algo, pero no ha sido así en todos los rangos. ¿Qué significa esto? Podemos decir que actualmente hay más mujeres que acceden a contratos predoctorales, pero una vez consiguen su doctorado, la cosa cambia. Y eso es un problema a nivel social que debe revertirse. No en vano, el último estudio que se realizó, vengo a recordar que se vienen realizando desde 2010, mostró que el número de mujeres postdocs en astronomía decayó un 6%. ¿Qué significa esto? Significa que entran más mujeres en ciencia, pero que a medida que se avanza en la carrera, digamos, laboral, la cosa va decayendo. Y esto no es casualidad, porque estaréis pensando, ¿y por qué hacen el doctorado y luego no encuentran el postdoc? Bueno, vamos a pensar un poco. Normalmente la vía investigadora, o sea, para llegar hasta allí uno tiene que hacer un grado, un máster y luego un doctorado. Suponiendo que lo aprobara toda la primera, consiguiera entrar en las convocatorias toda la primera, estaría 4 años para sacarse el grado, 1 año para sacarse el máster si lo hace en España o 2 si lo hace fuera, y luego 4 años para sacarse el doctorado. Si sumamos esto, son unos 9 o 10 años, teniendo en cuenta que se empieza con 18. Ya digo, esto sería en el caso ideal y no necesariamente tiene que ser así. Nos encontramos en que una persona pues, puede terminar un doctorado con 25, 26, 27 años, pero ya digo, puede ser más mayor. Sí que es cierto que en España la edad, digamos, de ser madre y formar una familia, su media está más alta que en otros países del centro de Europa. Pero en otros países es muy habitual que a estas edades pues, se decida formar una familia. ¿Y qué sucede? Existe un problema, digamos, generalizado de compatibilizar, digamos, la investigación con la familia. Y hay una percepción de que al final la mujer tiene que escoger entre ser madre y, como digo, formar una familia, o bien seguir su carrera académica, cosa que no pasa en los hombres. Es decir, los hombres al final pueden, en muchos casos, casarse, tener una familia, pero eso no repercute tanto en su carrera. Lamentablemente, el sistema de investigación es muy competitivo, es muy importante lo que se llama la productividad, es decir, que uno tiene que ir publicando cada año, porque si no llega a un punto pues que el propio sistema lo considera ineficiente y al final no consigue financiación y sale del sistema. Y el tema de la maternidad, la verdad es que no está bien reconocido por este tipo de convocatorias y de becas. Si solo se basa en productividad, lo que se encuentra es que hay como un año en blanco y es mucho más difícil acceder a contratos ya digamos superiores de tipo Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Esto es un problema porque al final lo que hace es que sí que las mujeres puedan acceder hasta digamos estudios superiores en el sentido de que, bueno, al final el doctorado es el nivel de estudios más alto que uno puede conseguir, pero una vez como pasa esa etapa y trata de buscar contratos postdoctorales, la cosa empieza a minvar y a empeorar porque la persona dice, vale, hay estas condiciones, ¿qué quiero hacer con mi vida? Yo quiero ser madre, quiero no serlo, voy a tener suficiente dinero y suficientes recursos para poder realizar mis objetivos vitales más allá de la academia. Son una serie de cosas que, no vamos a engañarnos, también afectan a los hombres en el sentido de que, bueno, nadie se va a hacer rico de la academia aquí en España. Entonces sí que es cierto pues que hay como un agravio comparativo en este tipo de contratos y la cosa ya se vuelve mucho peor en posiciones permanentes. La mayoría de posiciones de investigador permanentes son hombres, casi no hay catedráticas mujeres ni tampoco profesoras de investigación, que sería lo equivalente, es decir, a una catedrática en una universidad, pues la profesora de investigación sería lo equivalente en un organismo público de investigación. El más conocido y más grande de ello en este caso, pues tendríamos el IAC o tendríamos pues los centros adscritos al CSIC.
esto es un problema realmente y evidencia pues la situación actual, que realmente sí que la mujer tiene opciones reales en igualdad de acceder pues a los estudios de grado, estudios de máster y al final estudios de doctorado también, solo por parte de méritos, o así debería ser en todos los casos. De hecho, por ejemplo, el acceso a grado se basa en selectividad, por tanto, selectividad no distingue entre hombres y mujeres. Luego, para acceder al máster normalmente se accede pues por méritos académicos, currículum y idiomas, así que tampoco se distingue. Y generalmente en el doctorado tampoco, pero ya empieza a ser un criterio más complejo. En principio, aquí en España no hay ningún tipo de esta distinción ni se contempla esto, pero a partir de ramas más altas la cosa empieza a complicarse, sobre todo porque uno se acerca a esa etapa en la que de alguna forma empieza a buscar qué ciertos objetivos vitales quiere cumplir. Véase, ser madre, formar una familia, independizarse, etc, etc, etc. Y esto puede de alguna forma pues cortar, entre comillas, las alas a las mujeres en este aspecto. Lamentablemente pues hay mucho que avanzar, debería pues reconocerse pues la normalidad de que una mujer pues esté un año, por ejemplo, sin publicar porque ha sido madre, debería pues entenderse como algo normal y que no fuera un desprecio hacia los demás, porque al final crea un agravio comparativo entre mujeres y hombres. Sí que es cierto que uno me podría decir entonces que esa mujer ha hecho menos méritos que un hombre, pero al final esto refleja un problema social más profundo. ¿En qué momento la mujer tiene que tener un papel, digamos, más grande en la crianza de sus hijos que su padre? Y claro, obviamente en los primeros meses o sea, es normal que se tenga una dependencia más grande de la madre, sobre todo con el tema de la lactancia materna y obviamente los primeros meses porque físicamente pues un embarazo y un parto pues tienen su proceso, digamos, y uno debe tener también su recuperación, me refiero, es normal. Pero sí que es cierto que si uno, por ejemplo, pues cogiera una pareja que los dos son investigadores y tuvieran un hijo, seguramente el hombre seguiría publicando y la mujer ese año publicaría menos. Y es una realidad. Afortunadamente, pues cada vez las personas están intentando pues cambiar estos roles y cada vez pues vemos parejas en que la conciliación en este aspecto es más ajustada, pero aún así sigue siendo un agravio comparativo grande, especialmente supongamos en el caso de que una decide ser madre sin pues tener una pareja o sin tener un soporte, digamos, familiar que pueda ayudarla, supone un agravio comparativo bastante grande que en otros trabajos no tendría, porque al final pues tendría su baja de maternidad y ya está, y volvería a su trabajo. En cambio, con la academia no es tan sencillo como esto. Así pues, espero que este vídeo os haga reflexionar un poco sobre cómo están las cosas. Como digo, pues a lo largo de la historia han estado mucho peor que ahora, pero sigue quedando bastante por avanzar, sobre todo en este vacío de alguna forma que se forma a partir de la etapa predoctoral, porque encontramos que existen en algunos ámbitos hasta 40% de mujeres que acceden a contratos predoctorales, es decir, podemos llegar en algunos ámbitos 40% mujeres, 60% hombres, pero luego la situación se desploma cuando llegan los postdocs y ya ni os digo en posiciones permanentes. Así pues, nos vemos la nueva semana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!